Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 5. Punto de vista de Harold. Habiendo robado la atesorada espada Gran de la familia Griffith, el grupo de Harold regresó directamente a la ciudad vecina a la aldea. De una forma u otra, pudieron regresar a su posada antes del amanecer. Harold se quitó temporalmente la bata y entró en su habitación como si no fuera culpable de nada. Cuando finalmente estuvo solo, se sentó en su cama y dejó escapar un largo suspiro. Además de su cansancio físico por sus 10 horas de viaje de ida y vuelta, fue culpable de allanamiento, robo y asalto, ser responsable de esa triple combinación de crímenes, torturó su conciencia y colocó una enorme carga mental sobre él. Hubo muchos malos rumores sobre él, pero esta fue la primera vez que hizo algo tan claramente malvado. No fue una sensación agradable. Miró la caja rectangular que estaba apoyada contra la pared. Parecía bastante ordenado y no parecía que hubiera sido almacenado cuidadosamente en un almacén versátil entre otros objetos hasta unas horas antes. La noche había terminado y la luz brillante del sol de la mañana comenzaba a entrar débilmente por la ventana de la habitación. A partir de aquí, esta espada iba a ser un factor importante con gran influencia en el destino de la historia, o, mejor dicho, de este mundo. De repente, un cierto desarrollo pasó por la cabeza de Harold. ¿Y si él obedientemente dejaba que Liner le arrebatara la espada? La espada Gran era muy eficiente, digna de ser llamada una espada legendaria. Si Liner se acostumbraba desde el principio, tal vez eventualmente dominaría esa espada. Sin embargo, una vez que recuperara la espada, Liner probablemente simplemente entraría en la Orden de Caballeros. En cuyo caso, no terminaría involucrándose en el incidente que Justus iba a desencadenar, ni en los planes de Justus, y la probabilidad de que Liner no pasara por el proceso de resolución del problema aumentaría. Aunque estaba pensando si devolver la espada sería prudente, considerando que lo haría incapaz de guiar las cosas hacia la dirección de la historia original, el tiempo entre el momento en que se le dio la orden y el momento en que fue a ejecutarla era demasiado corto para que pudiera idear un plan de todos modos. Además, Harold no era lo suficientemente elocuente para pedir la cooperación de Elu sin que él se enterara del conocimiento de Harold sobre el juego y el futuro, e incluso influir en Elu mientras le ocultaba la verdad sería casi imposible. Además, sobre todo, Harold no sabía cuál sería su punto de vista si fracasaba en su misión. Por lo tanto, en lugar de arriesgarnos tanto, decidió que era más prudente hacer uso de su posición actual para conocer el paradero de los tesoros y controlar el ritmo al que serían recolectados hasta cierto punto. Por lo tanto, encontrar fallas en la situación era inútil. No tenía más remedio que aceptar su destino y prepararse para robar y tal vez más. Todo lo que podía hacer era desear no quedar expuesto como líder de los ladrones vestidos de negro. Mientras pensaba en esas cosas, Harold se hundió en un sueño profundo cuando salió el sol y se entregó a un descanso temporal. Punto de vista de Elu. En el momento en que el tráfico en las calles del pueblo de Brouge se volvió lo suficientemente concurrido, los miembros de Frieri, incluido Elu, comenzaron a tomar medidas. Fingieron no tener ninguna relación entre ellos y se dispersaron por el pueblo mientras actuaban como si simplemente estuvieran visitando el lugar por algún negocio que tenían. En una aldea pequeña como esa, probablemente podrían recopilar información con una precisión considerable. Elu pronto comenzó a interactuar con los aldeanos mientras hacía el papel de un joven vendedor ambulante que acababa de visitar la aldea, y se dio cuenta de la información que confirmó su suposición. La noche anterior, un ladrón entró en la residencia de los Griffith. Mientras dos mujeres en el escaparate de una tienda, que probablemente eran el comerciante y un cliente, estaban en medio de un chisme ocioso sobre eso, el tema de su conversación llegó a oídos de Elu, que estaba cerca. Pero no había recibido ningún contacto de Harold por la mañana, así que Elu ya sabía que la misión había sido un éxito. Por el momento, Harold se las había arreglado para dar el primer paso, por lo que tuvieron un comienzo excelente. Diga, señorita, ¿esa historia es cierta? Elu trató de sacar indirectamente el tema con un comprador a su lado, quien probablemente había escuchado accidentalmente los chismes ociosos al igual que él, ya que ella estaba muy cerca. La mujer de unos 40 años estaba muy complacida con la pregunta de Elu,
quien se había referido a ella como señorita. No estaba claro si era porque estaba encantada de que la llamaran señorita, o si en realidad solo estaba ansiosa por hablar, pero su boca se soltó fácilmente. Sí, aparentemente, entró allí para robarles. Eso parece bastante violento para una aldea tan pacífica. ¿Están bien las personas de esa casa? El dueño de esa casa y su esposa fueron acuchillados y han sido hospitalizados. Afortunadamente, parece que sus heridas terminaron siendo menores, pero para que el ladrón hiera a esa pareja, es realmente. ¿Son los Griffiths personas capacitadas? Ha pasado un tiempo desde que se retiraron, pero solían ser aventureros. Incluso ahora, siempre que hay un monstruo al que es peligroso acercarse, incluso para las personas más hábiles de la aldea, siempre es esa pareja la que toma la iniciativa y lo extermina. Es decir, para superar a esa pareja Griffith, ese ladrón tenía que ser bastante talentoso. Debe ser una persona aterradora. Tienes razón. Por eso es un tema candente en el pueblo. No podré dormir tranquilamente esta noche pensando que él podría entrar a mi casa. Bueno, no tenía sentido preocuparse porque el ladrón ya se había ido del pueblo. Pero esta fue una reacción muy natural para los aldeanos que pensaron que este incidente era solo un simple robo, especialmente porque sus medios de autodefensa eran escasos. Sin embargo, dejando eso de lado, había una cosa más que confirmar. ¿Qué tipo de persona era ese ladrón? Si alguien lo vio, sería bueno que la gente supiera cómo era el ladrón, o cómo estaba vestido al menos, por si acaso, pero... Bueno, aunque no lo escuché directamente de ellos, parece que los Griffiths dijeron que en realidad había 2 ladrones. Eran 2. La situación era exactamente como Harold dijo de antemano. En caso de que hubiera una batalla, Harold desaparecería y ordenaría a las 2 personas de la tribu estelar que se quedaran. Esa fue una de las muchas decisiones que había tomado. Para que Harold, amante de las batallas, se retirara furtivamente, probablemente quería reducir el riesgo de que un tercero lo descubriera como parte de la banda de ladrones, ya que era muy probable que conocieran su rostro. Ese giro de los acontecimientos sin duda le traería algunos problemas a Harold. Bueno, no veo el sentido de preocuparme por estas cosas a estas alturas, pensó Elu. Por ahora, había obtenido la información que quería. Lo que tenía que hacer en ese momento era buscar al chico llamado Liner y a la chica llamada Colette como Harold le había pedido. Según las palabras de Harold, Liner era el único hijo de la ya mencionada familia Griffith, y Colette era su amiga de la infancia. Para que Harold los conociera tanto, significaba que los conocía o que quería involucrarlos en todo esto por alguna razón. Aunque él estaba preocupado por eso, no preguntó al respecto porque sabía que, si lo hacía, sería rechazado y le dirían, no es asunto tuyo. El nombre de Harold era bastante conocido, en el mal sentido, por lo que Elu no podía simplemente mencionarlo con Liner. Parecía que se iba a asociar con él durante mucho tiempo de todos modos, por lo que eventualmente tendría la oportunidad de averiguar cuál era la relación entre esos 2. Pero primero, Elu necesitaba familiarizarse con Liner. Sus padres fueron hospitalizados debido a sus lesiones, por lo que probablemente también estaría en el hospital. Sin embargo, Harold había sospechado que Liner y esa amiga de la infancia pronto perseguirían a su grupo después del robo de la espada. Si esa predicción era correcta, entonces no había mucho tiempo para el ocio. Después de poner fin al flujo de su conversación con la mujer de forma natural, Elu se dirigió hacia su próximo destino, el hospital. El pueblo de Brouge no era muy grande, por lo que era fácil averiguar dónde estaba hospitalizada la pareja Griffith. Era un poco viejo, pero bastante acogedor. Sin embargo, en lugar de un hospital, era más apropiado llamarlo una clínica. Sin embargo, parecía que esta era la única institución médica de la aldea. Las reservas de medicamentos que guardo en mi viaje para emergencias están casi terminadas, así que me gustaría reponer mis suministros. Con ese pretexto, Elu visitó la clínica. En la clínica, había una sala de exploración para los pacientes ambulatorios, una sala de tratamiento y una sala de espera, con un solo sofá para 3 personas. Además, solo había unas pocas camas para los pacientes hospitalizados. Elu pensó que esto era insuficiente, considerando que esta era la única institución médica de la aldea. Pero según una enfermera con la que conversó durante su tiempo de espera, recuperarse en la propia casa y usar remedios caseros era la norma en el pueblo. Parecía que solo los pacientes gravemente enfermos o heridos acudirían a la clínica. Aún así, no parece que llegue mi turno. Elu refunfuñó atrevidamente para guiar el tema de la conversación, usándolo como excusa a pesar de tener una idea aproximada de la situación.
¿Tienes algo en particular que hacer después de esto? No, nada especial. Planeo quedarme unos días para que no sea un problema, pero pensé que no había otros pacientes y que ni siquiera tendrían que llamarme. Sí, de hecho, ahora mismo, hay personas aquí que han sido hospitalizadas de urgencia. ¿Estás hablando de los Griffiths? ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Debido a que todos en la aldea están hablando de eso, es un tema candente. Ya veo. Dijo la enfermera, consintiendo las palabras de Elu. La pareja Griffith, que eran hábiles como antiguos aventureros, resultó herida por ladrones que habían entrado sin autorización en su casa, ni modo que les pidieran permiso, de eso era de lo que iba a hablar, al igual que el comprador hizo algún tiempo antes. Por eso Elu había comenzado el tema como si esa historia acabara de venir a su mente. Sin embargo, escuché que las heridas de los Griffiths eran leves, pero, aún así, fueron hospitalizados, así que tal vez. Oh, está bien, no hay necesidad de preocuparse así. La hospitalización fue principalmente para que descansaran y para que nosotros veamos el progreso de su tratamiento. Saldrán del hospital en 2 o 3 días. Elu pensó que esto sería difícil de mencionar ya que estaba relacionado con la privacidad de los pacientes, pero la enfermera fácilmente soltó los frijoles sobre la condición médica de la pareja Griffith. Resulta que preparar todas esas técnicas de persuasión para extraer información fue bastante inútil. Bueno, esto reduce mis problemas, así que supongo que no importa. Pensó Elu. Es bueno escuchar eso. La gente ha estado hablando tanto de esta historia que hasta yo llegué a preocuparme. Bueno, este es un pueblo pequeño. Los problemas de los demás suelen ser también nuestros problemas. Bueno, incluso sin eso, es natural que te preocupes pensando que podrías ser atacado por ladrones tan hábiles. Eso es correcto, ¿y por qué molestarse en venir hasta un pueblo tan remoto solo para robarle a la gente? Están siendo una molestia y están perdiendo el tiempo. Su queja era justificable, pero el caso era que Harrison había considerado que la espada legendaria valía tanto. Bueno, según las palabras de Harold, Justus también tuvo algo que ver con esa elección. El hecho de que Harrison tuviera ganas de tener a Harold y a los demás bajo su mando seguramente también formaba parte del plan de Justus, y Harold pareció tener una idea sobre el contenido de ese plan. Aunque Harold nunca habló sobre dichos contenidos, probablemente provocaron algunas circunstancias serias considerando que Harold estaba haciendo ese tipo de trabajo obedientemente. Esa era la conjetura de Elu sobre la situación general, aunque no tenía pruebas claras. Al final, la clave para desentrañar la verdad fue probablemente la espada legendaria. Aunque Elu no había visto la cosa real, adquirió cierta información al respecto. Muy por debajo de la tierra y profundamente en su corteza, se decía que había un cuerpo astral sólido y gigante, que era el núcleo del continente. Ese cuerpo astral fue raspado y procesado para producir un total de 7 armas. Elu no sabía si se trataba de una historia real, ni sabía cómo era posible llegar tan lejos por debajo de la tierra. Incluso la existencia de cuerpos astrales sólidos probablemente era una historia falsa que comenzó como un rumor, que fue embellecido con el paso de los años y, al final, dio lugar a una anécdota exagerada. Probablemente su origen fue algún tipo de falsedad que se le ocurrió al herrero que forjó la espada para elevar su propia fama y el valor de la espada. Esa fue la especulación más razonable y realista. Sin embargo, Elu no pudo decir si Harold y Justus lo tomaron en cuenta o no. Entonces, Elu, habiendo juzgado que valdría la pena examinarlo profundamente, ya había comenzado su investigación. Pero no fue solo el propio Elu, sino que también hizo uso de las capacidades de la organización Hiffel. Dependiendo de los resultados, tal vez se daría cuenta de lo que esos dos estaban tratando de hacer. Aunque no fue un acto de traición hacia Harold, Elu pensó que sería mejor hacerlo en secreto, ya que Harold probablemente no apreciaría la investigación de Elu. A pesar de que todavía no podían generar confianza entre ellos, Elu todavía necesitaba hacer que las cosas se vieran bien en la superficie para mantener un progreso fluido en su relación de colaboración. Ah, parece que finalmente se acabó, dijo la enfermera, que había mantenido la conversación mientras Elu se entregaba a sus pensamientos. Además, como en respuesta a eso, se abrió la puerta que conducía a la sala de examen. El que salió fue un hombre canoso ligeramente regordete. Estaba en sus 50 y tenía una cara bastante amigable. Junto a ese hombre, aparecieron un chico pelirrojo y una chica rubia. Las expresiones en sus caras no eran geniales, pero su apariencia coincidía con la descripción de Harold. Este chico y esta chica probablemente eran Liner y Colette.
Harold había planteado la hipótesis de que se convertirían en personas clave en algo que vendría ahora o quizás pronto en el futuro. El papel que se le dio a Elu fue el de apoyarlos desde las sombras. Por lo tanto, para deslizarse en los corazones de Lainer y los demás, Elu puso una sonrisa extremadamente natural y refrescante destinada a los ojos del dúo que se encontraron con los suyos. Hola. Mi nombre es Elu, soy un comerciante ambulante. Este fue el momento del primer encuentro entre las tres personas, que un día iban a compartir sus destinos. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.